Y es que hablando de este tema, tienes dos opciones. La primera, enojarte con el cliente porque te pide pasar los datos de Power BI a Excel. Y la segunda es enseñarle cómo hacerlo para que él haga sus validaciones. Platicando en el podcast con José y con Carlos, ¿qué sucede? Que muchos clientes quieren su información en Excel porque quieren ellos validar lo que en un gráfico de Power BI se muestra. Así que en este video vamos a ver cómo guiar a tus usuarios o a tus clientes para que si tú les haces un dashboard en Power BI, cómo puedan pasar los datos a Excel. En específico, datos de visualizaciones para que ellos hagan sus validaciones y estén más tranquilos. Le desarrollas un informe, un dashboard, un cuadro de mando a tu cliente. Le pones gráficos, le pones filtros o segmentadores y hasta aquí todo bien. Pero llega la pregunta que muchos analistas temen. Oye, ¿cómo puedo pasar esta información a Excel? Pero ¿qué sucede? Aquí, por ejemplo, estoy analizando el top 10 de países en cuanto a unidades. Y luego aquí vemos unidades vendidas con respecto al año anterior. Lo que el cliente quiere hacer, ojo, es la información con la que se hace este visual, quiere pasarla a Excel porque muchas veces quiere validar o quiere hacerlo por su cuenta. Yo tenía la impresión de que el cliente quería toda la información, pero no, más bien quiere la información con la que se arma un gráfico. Entonces, si queremos aquí la información con la que se arma este gráfico, simplemente lo elegimos y damos clic aquí en los tres puntos y elegimos exportar datos. Vamos a ver en este video esta opción que es en Power BI Desktop. Vamos a ver también cómo hacerlo en Power BI Service o en la web. Y también vamos a ver la opción de analizar tus datos en Excel con tablas dinámicas en la web. Entonces vamos paso por paso. Vamos a elegir exportar datos y vamos a ver en qué formato nos devuelve un archivo. Se abre el formulario guardar como y me dice top 10 países en unidades vendidas en formato CSV. Doy clic en guardar, me voy al escritorio y el archivo aquí está. Lo vamos a abrir y se va a abrir directamente en Excel. Y aquí vemos 232 filas en donde viene la información de continente, país, provincia, ciudad y la información de las cantidades. Entonces los clientes regularmente quieren validar o cuadrar esta información contra la que ven en el gráfico. Si tuvieras, por ejemplo, aquí esta tabla, igual, das clic y exportar datos. Esto fue en Power BI de escritorio. Y ahora vamos a pasar este dashboard a Power BI Service o Power BI en la nube para ver esta opción y otra también. Doy clic en publicar. Voy a elegir el área de trabajo en donde quiero mandar este dashboard y simplemente doy clic en seleccionar. Yo ya lo hice anteriormente, entonces no necesito hacerlo otra vez. Me voy ahora a Power BI Service o Power BI en la web y aquí, por ejemplo, del informe contamos con dos elementos. El reporte, que es el visual, y el dataset, que son los datos. Si doy clic aquí en esos tres puntos, me aparece la opción analizar en Excel. Vamos a ver qué hace. Doy clic, me dice que está creando un archivo de Excel, me confirma que ya está listo y lo abro en Excel para la web. Aquí confirmo que sí quiero usar queries y en la opción de analizar en Excel, ¿qué es lo que hace? Me inserta una tabla dinámica y aquí vemos las medidas y las tablas. Entonces podemos hacer nuestros análisis directamente conectándonos a los datos por tablas dinámicas. Y aquí si quieres puedes incluir también gráficos. Muy bien, entonces esto es analizar en Excel, pero entrando en la web. Ahora vamos a entrar al informe aquí en Power BI Service y vamos a ver el mismo informe que tenemos en Power BI Desktop. Ahora, aquí hay dos opciones. Cuando tenemos un gráfico o cuando tenemos una matriz. Voy a poner el cursor sobre este gráfico, doy clic aquí, en los tres puntos y le digo exportar data. Aquí si te fijas hay tres opciones, pero solamente para esta opción hay una.
sumarizar datos o resumir datos. Y aquí podemos descargarlo en formato de Excel o formato CSV. Voy a elegir este formato de Excel XLSX, doy clic en exportar y luego abro el archivo exportado. Y me muestra esta información, que es una tabla, pero es una tabla vinculada. Por eso era Excel Live. Me voy aquí a datos, doy clic aquí en propiedades y aquí si te fijas aparece el nombre de donde se está conectando para traer los datos. Entonces simplemente si los datos cambian, doy clic derecho y le doy a actualizar, se actualizan los datos. Y si por ejemplo otra vez aquí en el visual le digo exportar datos, aquí puedo entonces que sea Excel Live para actualizar la conexión, un archivo de Excel desvinculado o un archivo CSV. Entonces, esta opción aparece cuando tenemos un visual de un gráfico. Y sobre la matriz, doy clic en los 3 puntos, exportar datos. Y aquí, además de datos sumarizados o resumidos, nos muestra datos con la disposición actual o el diseño actual. Entonces, elegimos esta opción, exportar, y vamos a ver en qué formato se exporta. Es un archivo que se llama data.xlsx y al abrir el archivo, fíjate bien que nos muestra la misma disposición que tenemos aquí. Entonces tú decides si exportas los datos o exportas el diseño que tiene la matriz. Y ya con esto estamos listos para guiar al cliente para que pueda descargar sus datos a Excel. Puede ser que no nos guste porque de repente hay mucha renuencia con que se use Excel. Pero si los clientes lo quieren y las empresas lo necesitan, ¿por qué no dárselo? Ahora me gustaría, si tú usas Power BI y tienes esta experiencia, ¿cómo te ha ido? Cuéntalo por favor en los comentarios. Y si el video te gustó, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete y por favor comparte este video con personas que usen Power BI, que tengan clientes que quieran pasar su información a Excel. ¿Quién me atrevería a decir? La mayoría. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.